Nosotros éramos esclavos de preceptos, de cumplimientos, de normativa, que éramos incapaces de llevar a efecto completo, y estábamos permanentemente dándonos cuenta de nuestra esclavitud espiritual. Todavía algo más. Un solo mandamiento me llega para hacerme notar esa situación de esclavitud. La paga del pecado es la muerte. ¿Y quién no es pecador? Por tanto, la muerte como castigo del pecado, como término ejecutivo de la responsabilidad penal, porque soy pecador, me tiene en angustia. Porque la muerte física conduce a una situación, si no tengo resuelto el problema de mi muerte espiritual con Dios, conduce a una situación de una experiencia de muerte segunda que se perpetúa en el tiempo. Por tanto, la primera parte del texto del apóstol Pablo me está diciendo, fíjate cuál era la situación en que tú estabas, esclavo del pecado. Y de pronto me va a presentar una acción divina, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Permíteme tomar con calma esos dos versículos. En primer lugar está la soberanía de Dios. Cuando Dios salió de sí mismo antes de la creación, la primera determinación que Él tomó fue salvar al hombre. No fue crear los ángeles, ni crear el universo, ni crear al hombre. Fue salvar al pecador. Lo digo en palabras del apóstol Pedro, capítulo 1 de la carta primera, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado, ya preparado, ya dispuesto, desde antes de la constitución del mundo. De modo que antes de la creación, Dios respondió a las exigencias de la redención del hombre, contestando a tres preguntas que tienen que ver con ellos. Primero, ¿quién lo hará? Mi Hijo, segunda persona de la deidad. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el tiempo que yo establezco. ¿Y cómo lo hará? Mediante el pago de un precio. Dios estableció la salvación en soberanía. Escúchame bien esto, por favor. Dios no salva al pecador porque el pecador peca. Dios no establece la salvación porque el pecador se va al infierno. Dios establece la salvación del pecador porque Él en soberanía así lo ha determinado. Antes de que el hombre pecase, Dios determinó salvar al pecador. Claro, alguien me dirá, bueno, como Él sabía que iba a pecar, entonces acude a la necesidad del pecador preparando la salvación. No es así. Dios no funciona por condicionantes. A Dios no le condiciona ninguna situación. Él determina eternamente la salvación del hombre que caerá en el pecado. Él conoce eso, por supuesto, pero Dios determina salvar al pecador antes de crear al hombre que iba a pecar. Ahora bien, hay un tiempo para la ejecución del programa de salvación. El apóstol Pablo dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. No sabíamos, los profetas no determinan, no establecen el tiempo histórico del hombre en que se iba a efectuar la salvación, aunque hay indicios proféticos que más o menos determinan el tiempo en que se iba a producir. Hay referencias en la profecía, especialmente en relación con las 70 semanas de Daniel, que hablan de un inicio de esas 70 semanas y de un término. Y el término de la semana 69 se establecía por la profecía cuando apareciese, cuando se manifestase el Mesías príncipe. Y eso tiene que ver con la entrada de Jesús en Jerusalén. Bueno, dejemos las cifras y las fechas y la profecía en sí, y voy a remontarme todavía más atrás. Y en el huerto de Edén, Dios da la primera advertencia de salvación, cuando dice que de la descendencia de la mujer habría uno que pisaría la cabeza del tentador. Por tanto, hay un plan eternamente elaborado de salvación,
Y se cumple cuando, en el tiempo en que Dios había determinado que sucediese. Ahora notad lo que ocurre en ese tiempo. Dios envió a su Hijo. Desde la eternidad gloriosa, desde la majestad suprema, Dios envía a su Hijo al mundo de los hombres para que realice la obra de salvación. Este envío de parte de Dios no supone una determinación que el Padre establece y que el Hijo obedece, sino el consenso trinitario de salvación. El Padre promete enviar, entregar a su Hijo, el Hijo promete venir a cumplir la obra de redención. En ese tiempo el Espíritu Santo promete y se compromete a habilitar el vehículo para la redención, que es la humanidad de Jesucristo. Por tanto, en salvación el Dios Trino está manifestándose permanentemente. La salvación no es asunto del Padre o asunto del Hijo o asunto del Espíritu. La salvación es de Dios. Jonás. Mientras Pablo en Timoteo decía antes de los tiempos de los siglos. Pero para nosotros resulta ser igual, ¿no? Que es una cosa que existía, que era antes de crearse el mundo. Y por lo tanto antes de crearse el hombre. Por lo tanto antes de caerse el hombre. ¿Verdad? Eso es lo que interesa para nosotros en cuanto al hecho. Volveremos a la manifestación del hecho después, pero creo que no hay ninguna duda. Quizá la versión hispanoamericana que no he traído es más exacto, pero viene a ser igual, que todo esto está determinado en Cristo. Y no es solamente Cristo que había de ser gran mediador del plan de Dios, no es solamente el Hijo, sino conocido como Cordero de Dios, que lleva y quita el pecado del mundo. Esto ya es algo antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos de los siglos. Y de esta fuente brota el plan general total de la redención. Y no hay tiempo para, ya sabéis que es una porción riquísima en doctrina y que ha dado pie a diversas interpretaciones. Pero para mí lo que tenemos en Efesios capítulo 1 confirma y es análogo a lo que acabamos de decir. Y nada más, que no vayamos metiendo verbos, términos, decretos ahí, sino quedando con los términos que tenemos. Y allí en Efesios somos bendecidos con toda bendición en Cristo, siempre en Cristo, versículo 4, según nos escogió en Él. Esto es que todo lo que Dios había de hacer en cuanto a los hombres había de realizarse en Cristo. Y no había ninguna realidad aparte de esta realidad en Cristo. Y esto es según un propósito de Dios, y que Dios en su soberanía ordenó también que esto había de llevarse a cabo, no sé si paso la raya en el término, pero respetando la dignidad y la voluntad del hombre que había creado. Que quiere decir que el hombre que había creado y que había de caer, que siempre sería un ser moralmente responsable. Por la sencilla razón que si un ser como un hombre que tuviera la apariencia del hombre y las facultades del hombre y no tuviera responsabilidad moral, no sería un hombre. Y no sería posible ni el amor ni la obediencia. ¿Comprendéis? Así que la soberanía de Dios no es que tiene que determinar un decreto haciendo estadísticas sobre las personas a quienes alcanza su gracia, no la alcanza, sino la soberanía de Dios depende en el cumplimiento de su propio pensamiento. Él que quería tener hombres, y por fin hombres redimidos, hombres glorificados, hombres que le amemos y le sirvamos por toda la eternidad. ¿Comprendéis? Y toca a la soberanía de Dios determinar los medios que Él ha manifestado en la predicación del Evangelio. Creo que es ahí donde tenemos que fijar la atención y no dejar que
una aparente lógica humana nos meta en un terreno que no está revelado y que por fin, lejos de honrar y glorificar a Dios, haría todo lo contrario. ¿Qué quería Él cuando nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Tenemos la misma cosa, ¿no? Todo esto es un hecho antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la amado. Hablar de una palabra que nos es muy familiar a todos, que en el Nuevo Testamento es una palabra principal y clave, que es la palabra redimir. Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús hemos sido redimidos por Él. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra? Hablar plenamente de esto me podría llevar muchas horas, pero yo con este vídeo simplemente quiero dar una muy breve pincelada para que podáis haceros una pequeña idea. En el Nuevo Testamento se utilizan varias palabras en griego para lo que al castellano se nos traduce como redimir. Todas esas palabras se parecen un poco en su significado, pero varían en distintas cosas. Y quiero que con este vídeo veamos las tres palabras principales que al castellano se nos traducen como redimir y que en el Nuevo Testamento se utilizan, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, y vamos a ver cómo esto nos va a dar muchísima luz. La primera palabra que vamos a ver es la palabra agorazo. Agorazo, que deriva de la palabra agora, mercado, y que literalmente significa comprar en el mercado. Evidentemente, todas las palabras que en el Nuevo Testamento se van a usar para redimir están muy ligadas a los mercados de esclavos. Pero agorazo literalmente significaba comprar en el mercado. El apóstol Pablo, por ejemplo, la utiliza en 1 Corintios 6:20, donde dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pablo lo utiliza en un contexto donde lo que él quiere resaltar es simplemente la compra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo ahora, como Él nos ha comprado, le pertenecemos. Por eso ahí utiliza la palabra agorazo, comprar en el mercado. La otra palabra que se suele utilizar en el Nuevo Testamento deriva de agorazo y es exagorazo. Exagorazo, por ejemplo, Pablo la utiliza en Gálatas 3:13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Exagorazo añade algo más a la palabra agorazo, porque exagorazo no solo nos habla de comprar en el mercado, sino nos habla de comprar y sacar del mercado. Principalmente, como digo, hacía alusión a cuando alguien compraba un esclavo y lo sacaba del mercado de esclavos. Lo que Pablo nos quiere decir, por ejemplo, cuando utiliza este texto en Gálatas 3:13, es que Cristo ejecutó el pago una vez y para siempre. Ya no se requieren de más sacrificios, ya no se requieren de más pagos, porque Cristo ha efectuado el pago definitivo por nosotros y nos ha sacado de ese mercado de esclavos. Y la siguiente palabra, que es la más completa de las tres, es apolutrosi. Apolutrosi la utiliza Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:7, donde dice: en quien tenemos redención mediante su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Si os dais cuenta, cada palabra va añadiendo un poquito más en su significado. Agorazo era literalmente comprar en el mercado. Exagorazo, comprar y sacar del mercado. Pues apolutrosi significa comprar en el mercado, sacar del mercado y poner en libertad. Luego, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra apolutrosi, por ejemplo, en Efesios 1:7, lo que Pablo quiere resaltar es la libertad que Cristo nos ha dado, cómo Él nos ha comprado con su sangre y nos ha dado libertad. Como digo, cuando se usa exagorazo se quería dar el énfasis en que el pago se ha efectuado una vez y para siempre,
Pero cuando Pablo utiliza esta palabra, apolutrosi, está diciendo que el pago se ha efectuado una vez y para siempre y que además hemos sido libertados por el precio que nuestro Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario. Como digo, es un estudio que podría llevar varias horas, pero espero que esta breve pincelada os haya traído un poco de luz. Espero que este vídeo os haya hecho bien. Cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y, como siempre, que Dios os bendiga mucho.